continuación vamos a ver el masaje de miembro superior. Para el masaje de miembro superior es fundamental la ubicación del paciente con una almohada debajo de su brazo. Con esto garantizamos que el brazo esté alineado con el tronco, de tal manera que permita hacer las maniobras. Ubico la almohada debajo del brazo y verifico que la almohada no sea muy alta. Si es muy alta, el brazo va a quedar en flexión, y si es muy baja, no va a permitir que yo haga la maniobra adecuadamente. Para proteger los elementos utilizo una toalla. Por favor, sobre el brazo. De tal forma que no se unte de aceite. La posición del brazo del usuario debe ir en posición anatómica, si se dan cuenta. Por lo tanto, la mano debe ir mirando hacia el techo. Ubico adicionalmente otra toalla que va a estar en esta zona protegiendo la ropa del usuario. Importante que el usuario venga con ropa adecuada. Eso quiere decir que la parte del hombro debe estar totalmente libre de tiras o mangas. Esto es fundamental para que no nos ensuciemos de aceite y podamos hacer la maniobra completa. Muy bien, siempre que vamos a iniciar el masaje de miembro superior, es importante hacer un stroking general que va desde la punta de los dedos hasta el hombro. La primera maniobra se debe realizar desde la punta de los dedos del usuario. Pongo los dedos y va a subir deslizando toda la mano por el centro del brazo, por la cara anterior del brazo. Al llegar al hombro va a rodear con cada mano el hombro, una mano va a ir hacia la cara anterior y una mano va a ir hacia la cara posterior y va a bajar. Recuerde que cuando baja, va a bajar sin presión. Va a bajar hasta la punta de los dedos. Luego va a subir por la misma parte que bajó. Quiero decir, la cara medial del brazo y la cara lateral del brazo. Subo haciendo presión, rodeo y bajo sin presión por la cara anterior. Muy bien, subo, rodeo los hombros y bajo por la cara lateral. La idea siempre es usar todos los dedos, mantenerlos juntos. Subo hasta el hombro y bajo por la cara anterior. Las primeras veces lo debo hacer lento mientras, digamos que practico, y posteriormente ya le puedo imprimir un poco más de velocidad y de presión. Le puedo preguntar a mi usuario si siente las diferencias de presiones y más si estoy en proceso de aprendizaje. ¿Sientes las diferencias? Y fíjense en el movimiento de mi cuerpo, siempre en posición de paso. Para la zona del deltoides, arranco con un stroking que requiere que la mano se ubique en una forma ligeramente cóncava en la cara posterior y en la cara anterior del hombro. Siempre los pulgares deben ir pegados a los otros dedos. Y voy a hacer un movimiento hacia arriba alrededor del hombro con una mano, haciendo presión, mientras la otra mano baja sin hacer presión. Por lo tanto, voy a hacer un movimiento alrededor del hombro, alternado, con la mano todo el tiempo en posición cóncava, ligeramente. Importante en esta maniobra que usted todo el tiempo esté en contacto con el usuario. ¿Qué puede estar haciendo mal hecho? Separar los dedos, por ejemplo esto, o separar la mano al finalizar una maniobra, por ejemplo esto. Importante que acompañe el movimiento con su cuerpo. Hacia arriba presión, hacia abajo suave, alternando cada mano. Aquí hay que tener mucho cuidado con la clavícula. Importante, no hacer presión sobre ella, ni sobre la acromia. Muy bien, para continuar con la fricción,
El hombro debe estar con ligera flexión y rotado internamente. El codo con una flexión aproximadamente de 60 grados y apoyado el brazo del usuario sobre mi antebrazo, de tal manera que la mano del terapeuta quede por debajo del codo del usuario. Esto va a permitir que el usuario pueda relajar su mano sobre mi brazo. Es similar a cargar un bebé sobre el antebrazo. Ahora bien, nos ubicamos sobre el hombro, en la inserción distal del deltoides. Esa inserción es en la cara medial del tercio superior del húmero. Iniciamos ubicando la yema de los dedos allí y subimos haciendo la fricción. Recuerden que es con la yema de los dedos, recuerden que los dedos deben estar juntos, haciendo círculos con presión hacia arriba hasta la inserción proximal del músculo, que es en la parte superior del hombro. Bajo deslizando y ahora subo por el deltoides medio. ¿Desde dónde arranco? Desde la misma zona donde inicié para el deltoides anterior, desde la inserción distal. Subo haciendo círculos, lo estoy haciendo muy lento, llego al hombro y bajo deslizando. Así lo hago con cada una de las porciones del deltoides. Ahora lo hago con la parte posterior. Subo haciendo círculos, recuerden presión hacia arriba o hacia abajo. Y cuando llego al hombro, deslizo mi mano. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos en la cara anterior, voy a imprimir un poco más de velocidad. Y bajo. Subo hasta el hombro, del deltoides medio, bajo y ahora hago el deltoides posterior. Luego de completar el tiempo que debo mantener la fricción, voy a hacer el amasamiento. Recuerden que el amasamiento es una maniobra como amasando la masa para el pan o la masa para la arepa. Arranco tomando con el borde más cercano del pulgar y el segundo dedo la porción del músculo del deltoides anterior. Y mientras voy subiendo, voy tratando de coger el músculo con el resto de los dedos, de esta manera. Luego hago otra maniobra para la parte más superior del deltoides. Realmente, por ser un músculo tan pequeño, solo voy a hacer unas 2 o 3 manipulaciones, que va a depender del tamaño de la mano del terapeuta. Luego lo hago en el deltoides medio. Recuerden, como amasando pan. Apoyo inicialmente el borde más proximal del pulgar y el borde más proximal del segundo dedo, como si agarrara el músculo, como si amasara. Subo y lo voy tomando con los dedos y luego lo hago más hacia arriba. Cuando llego arriba, igual que en la fricción, bajo deslizando y lo hago ahora con el deltoides posterior. La maniobra es esa, siempre me devuelvo. Puedo hacer otra vez el deltoides anterior, cojo y al finalizar voy subiendo con los dedos hasta llegar al hombro. Deslizo bajo. Este igual se inicia donde iniciamos la fricción, desde la inserción distal del deltoides. Bajo. El masaje debe ser confortable, le debe gustar, le debe agradar al usuario. Bajo. Muy bien. Para terminar entonces la maniobra, ubico otra vez el brazo acá para hacer nuevamente el frotamiento. Ubico en esta forma y voy acá. Y con esto termino. Muy bien, el frotamiento es igual que el que hicimos inicialmente. Recuerden, las manos en posición cóncava en la cara anterior y en la cara posterior del hombro. Y van a rodear el hombro mientras una mano sube con presión, la otra baja sin presión. Muy bien, para hacer el masaje clásico del tríceps, hacemos la misma posición para la fricción del deltoides. Entonces, flexión de hombro con rotación interna,
Flexiona aproximadamente 60 grados de codo y lo apoyan sobre el antebrazo de ustedes. Siempre mi mano va a apoyar el codo y el usuario descansa el peso del brazo sobre mi brazo. Muy bien, en esta posición me ubico en la inserción distal del tríceps, que es a nivel del codo. Allí en el codo me ubico y voy a hacer una división imaginaria del tríceps en dos partes. Una primera parte que va desde el codo hasta la parte posterior del hombro y una segunda parte que va desde el codo hacia el borde posterior de la axila. Para iniciar entonces inicio con un stroking que va desde el codo hasta el hombro. Subo haciendo presión, bajo deslizando. Primero de una de las divisiones, luego voy a la otra división, subo hasta el borde posterior de la axila, teniendo mucho cuidado de no chocar mis dedos contra la axila, porque puedo lastimar al usuario. Entonces subo y llego hasta la axila y bajo. Muy bien. Luego sigo con la fricción. La fricción se realiza en las mismas divisiones, en las mismas dos divisiones. Me ubico en la inserción distal, pongo mis dedos, la yema, los dedos juntos y subo haciendo círculos. Recordemos que se hace la presión hacia arriba y bajo suave. Yo aquí ya puedo identificar zonas en donde hay espasmos y ahí puedo hacer un poco más de énfasis. Bajo, cuando llego al hombro bajo. De nuevo en la inserción distal subo por la otra división, que es más posterior. Muy bien. Subo haciendo círculos y llego al borde posterior de la axila. Bajo deslizando mi mano. Voy a hacer una última en una de las divisiones. Subo haciendo los círculos. Acá paso muy próximo al deltoides posterior. Y bajo. Muy bien. Luego, en esas mismas dos divisiones, recordemos que es esta, acá y acá, voy a hacer el amasamiento. Entonces recuerden, el amasamiento, voy a tomar el músculo entre el borde más cercano del pulgar y el borde más cercano del segundo dedo, voy subiendo y mientras tanto voy cogiendo el músculo con los dedos. Hago otra hasta que llego a nivel del hombro. Igual, el número de amasamiento que se haga, el número de maniobras depende del tamaño de la mano del terapeuta. Vamos a la otra división. Nos ubicamos a nivel del codo y vamos un poco más atrás. Muy bien. Cojo en la parte del borde más proximal del pulgar y el borde más proximal del segundo dedo. Agarro como si estuviera amasando la masa de una arepa o del pan, subo y voy cogiendo con los dedos, suelto, subo y suelto, en la división, en la otra división y bajo. Voy a hacerlo de nuevo y le imprimo un poco más de velocidad y bajo. Para finalizar, hago de nuevo el stroking. Desde el codo subo, hacia una división, bajo. Recuerden, subo con presión y bajo sin presión. Subo con presión, bajo sin presión. Muy bien, vamos a continuar ahora con la región del bíceps.
Para la región del bíceps es necesario tener el brazo en una abducción de 90 grados. La posición del brazo es una posición anatómica, la mano mirando hacia el techo. El brazo debe ir sobre una almohada, descansado sobre ella. Muy bien. Y ubicamos la inserción distal del bíceps. El stroke inicia en la inserción distal del bíceps y subimos en una sola porción. Bajamos, recuerden, subimos haciendo presión en el stroking y bajamos deslizando. Yo puedo poner la otra mano de apoyo a nivel de la muñeca para estabilizar un poco, mientras que con la otra hago la maniobra. Subo con presión, bajo suave. Subo hasta el hombro, bajo suave. Subo con presión y bajo suave. Luego hago amasamiento con una mano. Esta región no requiere de fricción. Amasamiento con una mano, voy acá. Bajo, nuevo. Bajo. Y bajo. Otra maniobra que puedo hacer en el bíceps es el amasamiento a dos manos. Para el amasamiento a dos manos, el usuario debe tener la posibilidad de hacer contracción voluntaria para que el brazo no se mueva. ¿Por qué? Porque por la maniobra, cuando yo ejecuto el amasamiento, el brazo se puede mover. Entonces le digo al usuario que mantenga su brazo en esa posición. Recuerden cómo es el amasamiento. Entonces, me debo ubicar en la parte posterior de la camilla, posterior del brazo, y voy a utilizar una mano que va a hacer el amasamiento. Recuerden, agarro como si estuviera amasando el músculo desde el borde más proximal del pulgar y el segundo dedo, y voy cogiéndolo con los otros dedos. Cuando termino de hacer la maniobra con una mano, lo hago con la otra mano. Recuerden que tengo que hacer presión solamente en dirección hacia el corazón. Lo hago con una mano, muy cerca al codo, muy cerca a la inserción distal del bíceps. Luego con la otra y me voy deslizando hacia arriba, de tal forma que llegue hasta el hombro con el amasamiento a dos manos. Me devuelvo deslizando a nivel del codo y de nuevo realizo el amasamiento, primero con una mano y luego con la otra, primero con una mano y luego con la otra. Recuerden que el cuerpo se debe ir moviendo mientras lo hago. Me devuelvo. Para finalizar, finalizo con el stroke. Me ubico en la inserción distal del bíceps, subo con presión y bajo sin presión. Para la porción del antebrazo, el usuario debe ir en posición supino, es lo ideal. Ocasionalmente, por los espacios de consulta, las personas lo hacen en posición sedente, pero esto no es lo adecuado, ya que se afecta el retorno venoso, o sea, la llegada de la sangre al corazón. Lo ideal es hacerla en posición supina, o sea, boca arriba. La posición debe ser con el brazo sobre la almohada, como lo hemos hecho anteriormente. El codo debe estar con una ligera flexión aproximadamente de 20 grados y el antebrazo en supinación, o sea, la posición es la posición anatómica. El usuario debe tener la mano empuñada y la persona que realiza el masaje o el terapeuta debe apoyar su mano debajo de la muñeca. De esta forma asegura que la muñeca no se vaya ni a flexión ni a extensión cuando usted esté realizando la maniobra. Entonces es importante asegurar muy bien con la mano la muñeca. La mano que realiza masaje va a depender de la región que se va a realizar. Para el antebrazo se divide la región en dos partes. Una región más externa, que sería la región radial, y una región medial, que sería la región cubital.
Eso es fundamental tenerlo claro porque en esas dos porciones serán las que se hagan cada una de las maniobras. Para este caso vamos a realizar inicialmente para la región radial. La posición del terapeuta o la persona que realiza el masaje debe ser en posición de paso, como lo hemos dicho anteriormente, y del lado del brazo donde se va a realizar la maniobra. El brazo debe estar cercano al terapeuta para que no tenga que hacer mucha inclinación de tronco para hacer la maniobra. Muy bien. En este caso voy a hacer el masaje en el miembro superior derecho del usuario. Con mi mano derecha voy a sostener la muñeca por debajo, haciendo un agarre a mano llena. Esto genera un bloqueo a nivel de la muñeca. Con mi mano izquierda voy a iniciar el masaje en la región radial del antebrazo. Es importante que yo tenga claro que van a haber un componente muscular en el lado radial y un componente muscular en el lado cubital. El stroke se inicia a nivel de la muñeca en la parte más anterior y radial de la muñeca. Ubico la yema de los dedos en esa zona y voy a subir haciendo presión hacia arriba. Cuando llego a nivel del codo, tengo mucho cuidado de no lastimar a la persona que está recibiendo el masaje con mis uñas, con mis dedos. Subo, giro hacia afuera y bajo por la parte posterior de la zona radial con mis manos sin presión. Ahora, por la parte posterior del radio de la zona radial, subo ahora haciendo presión desde la muñeca con los dedos, apoyo toda mi mano hasta el codo. Llego al codo, giro y bajo sin hacer presión por la parte anterior. Lo voy a hacer un poco más rápido. Subo, giro y bajo. Muy bien. Es haciendo una U invertida. Subo y bajo. Posterior a esto, hago el amasamiento. Esta región no requiere de fricción. El amasamiento, entonces, como ya lo hemos dicho antes, recuerden que se hace con el borde interno de la parte más proximal del pulgar y el borde interno de la parte más proximal del segundo dedo. Cojo el músculo, o sea que este amasamiento no lo voy a realizar desde la muñeca, sino un poco más arriba, más o menos en el segundo tercio del antebrazo o en la parte más medial del antebrazo. Y empiezo el amasamiento haciendo un agarre, luego los dedos y suelto. En la medida en que lo voy haciendo, voy deslizando mi mano hacia arriba. Cuando llegue al codo, bajo y de nuevo subo, haciendo el amasamiento como si estuviera amasando pan y llego hasta el codo y bajo deslizando. Si se dan cuenta, se ve cómo cojo toda la musculatura extensora y bajo. Recuerden que la cantidad de maniobras de amasamiento relaja el brazo. Eso. La cantidad de maniobras de amasamiento que yo haga va a depender del tamaño de mi mano. Entonces puede que usted lo haga muy pequeño o más grande. Bien, para cerrar entonces, inicio de nuevo a nivel de la muñeca, en la cara anterior, subo con la yema de mis dedos, pongo toda la mano, giro en el momento en que llego al codo y bajo por la cara posterior y radial. Subo por esa misma zona y ahora giro, sin presión, bajo por la cara anterior. Muy bien. Subo y bajo. Subo con presión, bajo sin presión. Perfecto. Y ahí ya terminé la zona radial del antebrazo. La maniobra sería la misma en la zona cubital. Vamos a hacer un ejemplo muy corto. Ahora entonces tendría que cambiar de mano. Estoy haciendo la maniobra de masaje en el miembro superior derecho del usuario. Para hacer la zona cubital tengo que apoyar el brazo del usuario sobre mi mano izquierda.
dándole estabilidad a la muñeca. En esta posición, con mi mano derecha, inicio a nivel de la muñeca y subo haciendo presión por la cara anterior y cubital. Giro y bajo por la parte posterior cubital. Subo por esa misma zona haciendo la U invertida y bajo. Muy bien. Recuerden que subo hasta el codo, paso por detrás, bajo la muñeca y de nuevo subo con presión al codo, bajo por la parte anterior hasta la muñeca. Luego hago el amasamiento. La altura en la que inicio el amasamiento es similar a lo que hicimos en la zona radial. Más o menos es en el tercio medio del brazo, con el borde más, digamos que el borde más proximal, tanto del primero como el segundo dedo. Cojo el músculo y luego lo agarro o lo tomo con el resto de los dedos, como amasando pan. Eso, llego al codo y deslizo. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá, cojo, llego al codo y deslizo. Vamos a hacer la última vez. Lo agarro como si fuera amasando pan, subo, llego al codo y deslizo. Y para cerrar, entonces hago otra vez el stroking, subo por la parte delantera, en el nivel del codo giro, bajo por la parte posterior o trasera y luego subo con presión por la parte posterior, desde la muñeca hasta el codo. Subo y bajo. Recuerden estar pendientes de la cantidad de aceite, que no sea en exceso, de su postura y de las presiones de la mano. Para el masaje en la región del codo, la posición del usuario debe ser en posición supina. El hombro debe estar ligeramente flexionado, rotado internamente, de tal manera que al flexionar el codo aproximadamente 80 grados, la mano del usuario vaya a nivel del tórax, descansando sobre el tórax. El brazo queda suspendido en el aire, por lo tanto, el terapeuta debe poner una de sus manos por debajo del codo, apoyando con el pulgar el brazo y con los dedos el antebrazo. Para poder lograr esto, el terapeuta debe estar en posición sedente, con una silla acomodada de forma diagonal a la camilla y con el brazo apoyado en la camilla. Que el brazo esté apoyado en la camilla va a permitir que yo no tenga que hacer fuerza para mantener elevado el brazo, sino que con mi brazo descansado apoyo el brazo del usuario. En esta posición, con la otra mano, hago cada una de las maniobras del masaje de codo. El masaje de codo, entonces, hay que tener en cuenta que va a realizarse alrededor de la articulación. Tengo que tener mucho cuidado con las prominencias óseas. Entonces, suave sobre las prominencias óseas, disminuyo la presión en esa zona. Y nunca voy a pasar sobre el codo, solo alrededor de él. El stroke se inicia apoyando los dedos en la parte inferior del codo a nivel del antebrazo. Voy a hacer con la yema de los dedos, aquí se usan aproximadamente 3 dedos. Y voy a ir alrededor del codo haciendo círculos con presión hacia arriba. Primero lo hago sobre una zona, me devuelvo y luego lo hago alrededor de la otra parte del codo y me devuelvo. Estas maniobras son bastante exigentes para el terapeuta en cuanto a las desviaciones. Entonces tengo que hacerlo siempre dentro de los ángulos que generen confort. Si siento malestar a nivel de la muñeca, los hago más cortos los movimientos. Entonces voy hacia un lado, me regreso y voy hacia el otro. Esto sería el stroking del codo, alrededor del codo con la yema de aproximadamente 3 dedos. Voy hacia un lado y luego voy hacia el otro. Recuerden, siempre tengo que seleccionar la mano
que me va a generar un retorno venoso. En este caso, como es el brazo derecho de ella, yo lo hago con mi mano derecha y mi brazo izquierdo está apoyando el brazo de ella. Recuerden que deben haber cambios de presiones. Subo fuerte, bajo suave. Para la fricción utilizo 3 dedos. Con la yema de los dedos inicio en la parte más distal del codo y hago círculos haciendo presión hacia arriba. Voy subiendo alrededor del codo. Recuerden disminuir la presión en donde hay prominencias óseas. Bajo la fricción acá en las prominencias y me regreso. Estoy de nuevo en la parte más distal del codo y me voy por la parte posterior alrededor del codo con fricción hasta la parte proximal y me regreso. Para finalizar, entonces hago el stroking que hice inicialmente. Subo desde la parte más inferior del codo hasta la parte más proximal y me regreso sin presión. Luego lo hago por la parte posterior. Recuerden tener cuidado con sus manos y luego acá le puedo imprimir un poquito más de velocidad. Subo y bajo. Recuerden, subo haciendo presión, bajo suave. Y ahí se finaliza el masaje de codo. Para hacer masaje del dorso de la mano en miembro superior izquierdo, por este caso, la mano que apoya el brazo del usuario debe ser la mano derecha. El usuario va en posición supino, el brazo debe ir sobre una almohada descansado sobre ella y se hace ligera flexión en el codo, de tal manera que con la mano derecha se apoye la mano del usuario. Este apoyo va a permitir que el terapeuta con los dedos meta el pulgar del usuario en medio de sus dedos y con el resto de la mano apoye a nivel de los metacarpianos. La mano izquierda del terapeuta será quien realice la maniobra del masaje. Es importante tener en cuenta la dirección de este masaje. La dirección va a ir desde la parte más proximal de la cabeza del tercer metacarpiano, primero hacia la región externa de la muñeca, se regresa y luego iría desde la misma zona que iniciamos, desde esa cabeza del tercer metacarpiano, hacia la parte interna de la muñeca. Podemos decir que primero hacia la región del cúbito y luego hacia la región del radio. Esto va a hacer que se forme una V de esta manera. Es importante tenerlo en cuenta porque así se van a hacer todas las maniobras. Entonces pongo mis dedos, que van a ser la yema de los 3 dedos, en la posición en que se hace el stroke, e inicio deslizando los dedos hacia la primera parte, que iríamos hacia la región del cúbito. En la medida en que voy llegando a la muñeca, doblo los dedos para rodear la muñeca y luego me regreso sin presión. Ahora lo hago hacia el otro lado para terminar de formar la V. Subo hacia la parte del radio y bajo. De nuevo al otro lado y bajo sin presión. Subo y bajo. Y bajo. Para este masaje casi que se usan más los dedos que el resto de la mano. Intento usarla todo, pero pues dependiendo del tamaño del terapeuta se va a poder realizar. Luego de que ya hago ese stroking, hago ahora la fricción. Desde la parte más proximal, como dijimos, de la cabeza del tercer metacarpiano, hago la fricción con 3 dedos, círculos. Aquí no debe ser mucha la presión porque estoy sobre todos los tendones de los músculos extensores. Cuando llego a la muñeca me devuelvo deslizando. Ahora lo hago sobre la otra parte, formando la V y me deslizo. Recuerden siempre mantener los dedos unidos. Círculos hasta la muñeca y me devuelvo deslizando.
círculos hasta la muñeca y regreso. Para finalizar hago el stroking como lo hice la primera vez. Me ubico en la parte más proximal de la cabeza del tercer metacarpiano y subo. Primero hacia la parte cubital, regreso, luego hacia la parte radial. Subo con ligera presión y bajo. Subo con ligera presión y bajo. Y de esta forma se finaliza el masaje del dorso de la mano. Muy bien, el masaje en la región palmar, el usuario debe ir en posición supino con el brazo apoyado sobre una almohada y debe realizarse una extensión completa, de tal manera que en este caso, como voy a hacer el masaje en miembro superior izquierdo, con la mano derecha estabilizo los dedos, con el pulgar los dedos, los 4 dedos, y con mis otros dedos estabilizo el pulgar del usuario para que la mano quede en extensión. De esa forma yo voy a obtener libre toda la palma para poder hacer las maniobras. La maniobra inicial, que es el stroking, inicia en la cabeza de los metacarpianos. Se apoya la yema de los dedos y se realiza el stroking hacia abajo, o sea, en dirección hacia el corazón. Realizo el stroking con toda la mano hasta terminar a nivel de la muñeca con el talón de mi mano, quiere decir con la región de la muñeca de mi mano. De nuevo, inicio en la cabeza de los metacarpianos con la yema de los dedos y con presión bajo, utilizando toda mi mano y subo. Cuando bajo voy a hacer flexión de los dedos para rodear la parte más proximal de la palma y hago varias repeticiones. Subo con presión, o sea, hacia la muñeca, y me regreso a los metacarpianos sin presión. Posterior al stroking hago el amasamiento. El amasamiento se debe realizar con el talón de la mano, que se le llama así, que es la zona donde está toda la región del carpo. Esta la ubico primero sobre los metacarpianos, sobre la cabeza de los metacarpianos del usuario. Se ubica sobre la cabeza de los metacarpianos y voy a hacer círculos con mi mano en dirección hacia la muñeca hasta llegar a la parte más proximal. Me regreso suave y de nuevo con el talón de mi mano hago círculos. Para este es muy importante haber recibido la retroalimentación en clase, ya que es una maniobra muy difícil de describir. Círculo hasta la muñeca y me regreso suave. De nuevo, círculo. Y me regreso suave. De nuevo para el stroking, me apoyo en la cabeza de los metacarpianos, relaja el brazo, eso, y bajo. Me regreso a la cabeza de los metacarpianos sin presión y de nuevo bajo. Esta es la forma ideal de hacerlo para favorecer el retorno. Ocasionalmente se hace en posición sedente, pero recuerden que en posición sedente no se favorece el retorno, a menos de que tenga el brazo por encima del nivel del corazón. Muy bien, así cerraría el masaje de la palma. Para el masaje de dedos, la posición del paciente debe ser posición supino con una almohada debajo del brazo. Para poder hacer el masaje de cada uno de los dedos, sostengo la mano de él
del usuario se debe sostener a nivel de los metacarpianos y con uno de los dedos estabilizo el dedo al cual le voy a hacer la maniobra. Es muy importante tener en cuenta que para el masaje de dedos, el dedo que más utiliza el terapeuta es el pulgar, ya que va a ser con el que realiza la maniobra de fricción. Y tiene que realizar además un cubrimiento de todos los bordes laterales del dedo, tanto con el pulgar como con el segundo dedo. Vamos a empezar. Para este ejemplo voy a tomar el segundo dedo del usuario, de su miembro superior izquierdo. Inicio en la punta del dedo. Es importante que la persona que reciba el masaje tenga las uñas cortas, ubicando mi primer y segundo dedo alrededor del dedo de la falange distal del usuario. Inicio en la región más medial o en la región interna del dedo, la que está cercana al tercer dedo, y deslizo el pulgar por esta parte hasta llegar a la región de los lumbricales. Cuando llego a la región de los lumbricales, deslizo un poco hacia adelante el dedo y subo. Mientras tanto, el resto de los dedos del terapeuta deben estar rodeando el dedo. Luego me devuelvo hasta llegar de nuevo a la punta del dedo, giro y ahora deslizo el pulgar por la parte externa y luego subo de nuevo. Es un juego de dedos muy importante. Todo el tiempo tengo que estar deslizando los dedos por debajo de la falange distal del usuario para poder hacer la maniobra. Subo y lo hago por la región interna y bajo. Luego acá, región externa, llego a la punta del dedo y luego región interna. Región externa, subo alrededor del dedo como formando una U. Muy bien, este sería el stroking. Una vez ya hice el stroking, inicio en la punta del dedo para hacer la fricción. La fricción se realiza haciendo círculos hacia adentro por todo el dedo. Y me devuelvo. Lo hago primero en la región interna y luego en la externa. Círculos hacia adentro con el pulgar y regreso. Círculos hacia adentro por la región externa hasta la zona de lumbricales y me regreso. Muy bien. Y vuelvo a hacerlo. Hago la maniobra de stroking para cerrar. Inicio en el dedo, la punta del dedo, voy a hacer la región interna. Voy a hacerlo un poco más rápido para que se vea la maniobra. Eso, haciendo una U. Si se dan cuenta, el pulgar del terapeuta está estabilizando metacarpos para que no se vaya ni a flexión ni a extensión. Hago el stroking y termino. Esta técnica se realiza en cualquiera de los 5 dedos de la mano, siempre alrededor del dedo en forma de U. Muy bien, y para finalizar el masaje del miembro superior se utiliza talco para retirar el aceite. No debe ser mucho, idealmente utilizo una gasa y lo retiro. Con esto evito que se produzcan alergias y que se sienta incomodidad con la ropa luego cuando el usuario se vista. Esta es la mejor forma de retirar el aceite.
Y recuerde, siempre que realice el masaje, tenga en cuenta la posición del usuario, su posición, los elementos que requiere, las presiones que debe realizar y la cantidad de aceite que debe utilizar.